Estamos de regreso con más informaciones en la edición matutina de Next Noticias y KW Continente. Vamos a entrar en el tema internacional porque hay cosas interesantes que han sucedido y que no debemos dejar a un lado lo que sigue ocurriendo en Ecuador. Interesante también lo de esta cumbre del G7 donde llegó el presidente ucraniano Zelensky allí a conversar no solamente con el presidente Joe Biden, sino también otros miembros y también primer ministro de Corea del Sur, donde estuvo esa conversación. Una encuesta publicada en los Estados Unidos pone ganando a John Biden y esto preocupa a los países de la Unión Europea de cómo van a ser esas relaciones de darse un triunfo nuevamente con Trump y todo el trabajo que se ha hecho en la administración Biden. Buenos días, Sareis Pineda Trosh. Buenos días, José Luis. Buenos días, ingeniero Blandón. Buenos días, Panamá. Hoy iniciamos una nueva semana llenos, todos los panameños con esas energías salir a trabajar para hacer patria. En un día, como muy bien lo dices, José Luis, en el que ha terminado la cumbre del G7, el fin de semana salieron las primeras resoluciones en donde acuerdan apoyar de forma permanente a Ucrania en esta lucha contra Rusia. Estos países han acordado seguir apoyando diplomáticamente, económicamente y con armamento a Ucrania por lo que dure esta lucha para restablecer la normalidad en este país que, ya lleva año y medio en medio de esta disputa en la que lamentablemente Rusia trataba de tomarse este país que buscaba aliarse a otros organismos internacionales. Adicional a esto, José Luis, ingeniero Blandón, se habla de nuevas sanciones, no solamente para Rusia, sino también para los países aliados a Rusia, como China, entre otros, que se les va a venir ese peso de las sanciones encima posteriormente en un momento en el que Estados Unidos le dice a China, si te atreves a meterte con Taiwán, nosotros nos veremos obligados a responder. Ingeniero, buenos días. Buenos días, Arey. Buenos días, José Buenos Luis. días, ingeniero. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Hoy, mayo 22 del 2023, arranca la campaña primaria del partido panameñista y con esto los 4 grandes partidos de este país están en primarias. Sí. Eso le quiere decir a usted que la política nos va a brindar una infinidad de noticias. Pero antes de arrancar la parte internacional que compartimos aquí con ustedes, quisiera expresarle al nombre de este colectivo, sin duda alguna, nuestra solidaridad por las cosas que sucedieron ayer en El Salvador, donde en el estadio de Cuscatlán una estampida provocó la muerte de aproximadamente 12 personas. Digo aproximadamente porque las investigaciones están en desarrollo. Hay muchos heridos todavía. Y todavía falta que nos digan las cifras oficiales, pero lamentable lo que ocurrió en el hermano pueblo de Salvador a través de su embajador aquí en Panamá. Les hacemos llegar nuestra condolencia en nombre de este colectivo. También otra tragedia sacudió a América Latina en Guyana, un voraz incendio en el centro de ese país, en un dormitorio de jóvenes. Murieron quemados en una horrible tragedia que se dio en este país. Pero el mundo sigue y algunas cosas importantes a la comunidad helénica griega de nuestro país, que es importante, grande. Le informo que Kyriakos Mitsotakis, el actual primer ministro, se alzó con la victoria, pero no suficiente con mayoría absoluta para poder asumir el cargo nuevamente. Tendrá que, de acuerdo a la Constitución, presentar una propuesta de alianza para obtener por encima del 45%. Si él no lo logra en el periodo establecido en la Constitución, el segundo será llamado a formar gobierno y si no el tercero, y así sucesivamente hasta que se logre una mayoría. Sin embargo, a pesar de la crisis que vive Grecia, en donde el alto costo de la vida, en donde ustedes recordarán aquellas imágenes que le presentamos de los trenes que se descarrilaron, que causaron muertes y que generó toda una controversia contra el primer ministro actual que ganó,
A pesar de que los jóvenes mantienen una actitud crítica hacia la estructura política, ganó el conservador, que es un hombre de talante, es quizás uno de los dirigentes políticos más, ahí lo demostraron las elecciones, más atractivos en Grecia. Además de eso, en este periodo de elección, también hubo filtraciones de espionaje que realizaba el gobierno contra dirigentes políticos. Y aun cuando los conservadores ganan, hacen una aplastante victoria, no logran la mayoría. Esto es interesante. Sí. Esto es parte de la dinámica que se está generando en esto. Pero quizás una de las cosas que usted debe mirar es la nueva guerra global. Y diría yo, la segunda versión de la Guerra Fría que se está desarrollando en el mundo. Fíjese esto que le voy a contar. Y que ya Saray le adelantó algo de esto en su primera intervención. Primero, observe el periplo que desarrolló Zelensky. ¿Por quién fue recibido y por quién no? Arranca esto con la visita que hace el presidente de Ucrania al Papa Francisco. Sí. Y después se reúne con la primera ministra de Italia y con el presidente. Viaja a Alemania y se entrevista con el canciller y el presidente de Alemania. De ahí se viene a Francia, a París, y se entrevista con el presidente Macron en Francia. De allí se mueve a Inglaterra y se entrevista con el primer ministro inglés y habla con los medios. De allí baja a reunirse en la cumbre de Arabia Saudita con los dirigentes que estaban allí. Habla con ellos y en un avión de Air France se traslada en forma sorpresiva para la mayoría a Hiroshima, en Japón, en donde se enfrenta al grupo del G7, en donde él tiene conversaciones exitosas. La primera ministra italiana se retiró el sábado para visitar las áreas de Italia que están golpeadas duramente por las inundaciones, las graves inundaciones. Sin embargo, él tuvo la oportunidad de hablar, claro, con Biden, de hablar con el primer ministro japonés, con el Canadá. Sin embargo, el incidente se dio fue con Lula da Silva. Lula da Silva no habló con él, aunque él intentó acercarse, porque Brasil mantiene una política que le va a ser cada vez más complicada. Pero uno tiene que entender esta nueva relación que está surgiendo en el mundo. Hay una nueva guerra fría. No todo el mundo está de acuerdo con el enfrentamiento entre los Estados Unidos y China. No todo el mundo. Y en el caso particular del Brasil, la política exterior de Brasil está determinada como la política exterior de cualquier país por lo que pasa internamente. China es un mercado importante para Brasil, igual que lo es Rusia. Pero recuerda que el presidente Lula da Silva fue uno de los primeros dirigentes del grupo de BRICS que habló con Vladimir Putin y que habló con Zelensky por teléfono. O sea, él ha tenido conversación. La propuesta de Brasil frente a Ucrania es que hay que crear un grupo de países para que se negocie entre esos países, Ucrania y Rusia, una salida. Y él explicó, Lula da Silva, en Lisboa y en España, que Brasil condena la intervención de Rusia al territorio de Ucrania, pero busca una salida política. Entonces, en este momento, la política exterior de Brasil, que debe estar dirigida a resolver los problemas internos. Recuerde que Brasil es el país más aislado de nuestra región, a pesar de su nivel gigantesco, que es casi un continente. La política exterior, la política en Brasil está determinada por temas internos. Y los temas internos de Brasil están por los mercados, buscar mercados. Entonces, en esta guerra general, esta nueva guerra, lo que se pelea ya no es la ideología, no es si son comunistas o no. Nadie puede decir que en Rusia hay comunismo. Nadie puede decir que en China hay comunismo. Fíjese que todo el mundo habla de gobiernos totalitarios. Y gobierno totalitario puede ser de derecha o de izquierda. No es un problema ideológico per se. Es un problema que tiene que ver mucho con la seguridad que brinda el control del comercio, el control de las armas nucleares, el control de estrechos estratégicos. Y de esto es que se trata esta guerra. ¿Y por qué le señalo esto? Porque nosotros, José Luis, nosotros somos dueños
de uno de los estrechos marítimos más importantes del mundo, con un canal artificial construido por nosotros, construido por los Estados Unidos, y que se encuentra en nuestro territorio y que ahora es nuestro. Entonces, nosotros tenemos que darle seguimiento a esto porque lo que se discutía en Hiroshima era la intervención de Rusia, y como ustedes saben, El tema principal. el apoyo del G7, sin duda, a Ucrania, y el llamado, y aquí hubo correcciones, a una política con China diferente. El G7 aprueba un documento final, léaselo, en la cual ellos llaman a un acuerdo con la República Popular China en términos del G7. Es decir, que China respete los mecanismos libres de exportación y que respete el manejo de las finanzas de los países donde invierte. Bueno, pero recordemos que esto inicia también, ingeniero, cuando China decide aumentar lo que eran los precios de los contenedores y todo este negocio logístico en donde antes un contenedor que te costaba $1.500, $2.500, llegó a costarnos hasta $17.000 durante la pandemia, y posterior a la pandemia estos precios se han mantenido, lo que ha puesto también contra las cuerdas al negocio logístico mundial. Adicional a esto, ingeniero, recordemos que lo que ha faltado entre Ucrania y Rusia es buena voluntad. ¿Pero buena voluntad por quién? Buena voluntad por Vladimir Putin, quien no ha querido realmente entender que sus decisiones de invadir a Ucrania fueron incorrectas, de que en este momento se requiere sentarse en una mesa del diálogo seria, y que porque muchos presidentes del mundo han ido a visitar ambos países y no han logrado que estos presidentes se sienten y que lleguen a un acuerdo de paz. Bueno, la semana pasada muy bien lo decía José Luis, cuando una comisión africana se sentaría con ambos presidentes. Ellos dijeron aceptar, esto no se ha culminado, pero mientras no exista la buena voluntad de Rusia de llegar a un acuerdo de paz con Ucrania, todos vamos a seguir sometidos a las consecuencias de esta guerra. Una guerra que ha puesto a Europa en un impasse producto de la falta de gas, producto de la falta de los productos que muy bien exportaba Ucrania, como es el trigo, que es uno de los países con mayor importación de trigo. Entonces, cuando nosotros no culminemos esto, cuando las múltiples organizaciones internacionales y los países del mundo no logren que estos dos presidentes, en especial Vladimir Putin, lleguen a un acuerdo de paz, simplemente nosotros vamos a continuar en esta guerra lamentable que a todos nos ha traído consecuencias, ingeniero. Una cosa importante que también sucedió en Hiroshima fue la posición del presidente de Francia. Recuerde, Emmanuel Macron, recuerde que él estuvo en Beijing y habló con Xi Jinping y expresó en China opiniones controversiales para Europa, porque la nueva guerra fría está determinada por dos bloques fundamentales: por los intereses estratégicos entre China y Rusia y por los intereses estratégicos de los Estados Unidos, Canadá y Europa. Ese es el escenario. Macron, en un punto de moverse hacia Europa, hacia la posición europea, dijo: hay que negociar con exigencias. Beijing respondió duro que China no es un elemento de perturbación en el mundo. Pero quizás el elemento más importante que vi este fin de semana fue el comunicado de la Cancillería, de la vocería de la Cancillería china, en donde expresa la voluntad de China con respecto a las negociaciones de Ucrania. Recuerde que en una gira que desarrolló Li Hu, el representante de Xi Jinping, impulsando la negociación, China se expresa en términos diplomáticos a favor de la negociación, pero se expresa en términos muy firmes con respecto a la intervención que llaman ellos del grupo del G7 sobre el escenario mundial. Esto es lo que está pasando en el mundo, que nos afecta a todos y nos afecta a nosotros aquí en Panamá particularmente, porque nosotros, los consideremos o no, somos poseedores de un recurso estratégico y hemos desarrollado un hub logístico, no solamente por el canal, por los puertos, por nuestros aeropuertos, por nuestras zonas libres,
por nuestra moneda y por nuestro sistema bancario, que nos permite a nosotros ser un actor de primera orden en el mundo. Ahora miremos un poco este escenario pasado, preste la atención a lo que está ocurriendo en este mundo, porque el presidente Biden, que regresó ayer a Estados Unidos, hoy se reúne con el jefe de la Cámara de Representantes para discutir el techo de la deuda. Y ayer lo escuché menos propenso a creer que va a llegar a un acuerdo, e incluso invocando la posibilidad de que tenga que recurrir a la Constitución de la Nación para imponer la autoridad del Ejecutivo con respecto al techo de la deuda. Esto va a ser importante porque esto tendrá un efecto en todo el mundo si se llega a un acuerdo. Todavía hay espacio para un acuerdo, pero se estrecha el tiempo. Recuerdo que la secretaria del Tesoro estableció la fecha del 1 de junio. Bueno, pero, y esto es lo que va a determinar si el mundo entra nuevamente en una crisis parecida a la del 2008, si entramos en una recesión, cuál va a ser la sostenibilidad nuestra como país, pero sobre todo la de la economía mundial que gira en torno al dólar, cómo se van a mantener los mercados, aun cuando la semana pasada eran optimistas los números de las bolsas de valores, ingeniero. Sí. Pero volvamos a nuestra región. Fíjese, una de las cosas que usted tiene que mirar aquí, desde la óptica panameña, es lo que está pasando en Ecuador. En Ecuador, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, determinó que las acciones del presidente se enmarcaba dentro de la normativa constitucional, el Ecuador marcha a un proceso que se llama la judicialización de la crisis. Es decir, recuerde que en este nuevo escenario, ya cumplido ya, el presidente cerró la Cámara de Diputados, asume la conducción de él y puede legislar por decretos sobre temas exclusivos de economía. Pero tiene que tener el respaldo de la Corte Constitucional. Es decir, la Corte tiene que avalar lo que haga el presidente Guillermo Lasso. Esto pone a la Corte en el primer plano de la vida política, porque un presidente con la baja popularidad de Guillermo Lasso y en medio de un proceso de intentar ganarle a la oposición el terreno que él perdió en febrero, cuando perdió las elecciones, perdió el referendo constitucional, perdió el control de los gobiernos locales, esto pone a la Corte Suprema, a la Corte Constitucional de Ecuador en el frente del tema político. Politiza la Corte Suprema de Justicia y elimina el poder, el balance de poderes. Y si la Corte se alinea con el presidente, podríamos pensar que habrá manifestaciones contra él. De hecho, ya los indígenas están llamando a movilizaciones. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la crisis no está resuelta. La crisis puede pasar ahora a la judicialización de la política, haciéndole daño entonces a la Corte Constitucional y dejando al Ecuador sin estructura orgánica en medio de un proceso electoral que se va a realizar en los próximos 3 meses. En donde ya el presidente Guillermo Lasso ha dicho, no voy a buscar la reelección en las posibles elecciones que se van a desarrollar el 24 de agosto. Entonces es un momento en el que la Corte tiene que entender que su papel es convertirse en esa Corte Constitucional estadista que necesita el Ecuador para mantener su solidez económica, y el presidente Guillermo Lasso gobernar durante estos 3 meses que le quedan como el estadista que siempre dijo querer ser. Y si nos movíamos un poco hacia nuestros amigos aquí de Colombia, con quienes dormimos 27/4, todos los días tenemos que dormir con esa frontera, el presidente Petro obtuvo una victoria relativa, porque la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Colombia aprobó 117 de los 139 artículos de la ley de los cambios en salud. Sin embargo, cuando eso llega al Pleno, no tiene garantizados los votos, y menos en el Senado.
lo peor de esto es que el debate de esta ley en la sociedad colombiana está dominado por la gente que se opone a la reforma, porque la reforma cambia cosas que están funcionando en el sistema de salud colombiano. Yo creo que ustedes conozcan ese sistema. Es un sistema que tiene cosas importantes de cambios que se han dado a lo largo de décadas. Y lo que quiere Petro ahora es cambiar todo eso. Pero eso tiene un costo financiero que se ve afectado por la decisión de él de no permitir el desarrollo de la expansión de petróleo, que ya crea serios problemas en Colombia. Se opone al desarrollo de la minería. Y entre otras cosas, al no tener renta sustitutiva, la reforma fiscal que hizo al inicio no le alcanza para la inmensidad de promesas que ha hecho en términos de lo que él llama la igualdad social. Y no se puede repartir la riqueza para volvernos a todos pobres. Eso es lo que debemos entender todos. Ojalá el señor presidente de Colombia tenga éxito, pero pueda entender que si él no vuelve al centro, tiene casi asegurada la derrota. Pierde la gobernabilidad, ingeniero. Y esto igual le está pasando en Perú. La presidenta Dina Boluarte no acaba de entender. Recuerde que ella, que era la vicepresidenta de Castillo, ella corrió varias veces para presidenta y solo obtuvo 2 o 3% del voto electoral. Es decir, ella como dirigente no es una mujer que genera atracción política. Y por el contrario, al sumirse inicialmente a las Fuerzas Armadas y después sacarle la tabla a las Fuerzas Armadas, ahora la gente no sabe en qué confiar en ella. Y esa falta de confianza que generan los gobiernos, en este caso de Ecuador, ¿qué pasa? Los bonos de Ecuador en dólares se desplomaron y la deuda elevó su valor. Es decir, si Ecuador sale al mercado ahora a buscar dólares, tendrá que pagar una sobretasa de casi 14%. Igual pasa con Perú. ¿Por qué? Porque en los análisis de riesgo de países, una de las cosas que uno busca es los niveles de predictibilidad que tenga un país. Si usted tiene un país en el que usted no puede predecir qué va a pasar, como en el caso de Ecuador, qué va a pasar en Perú, en Ecuador, nosotros no sabemos. Y los organismos que tienen que manejar estos riesgos le dan a esto un valor enorme, porque la incertidumbre genera crisis y la crisis genera costos. Y en un momento en el que la propia presidenta Dina Boluarte le pide al Congreso peruano que apruebe, y así fue, aprobado, la intromisión de tropas americanas a suelo peruano por un periodo de 6 meses para supuesto entrenamiento de lo que son las Fuerzas Armadas del Perú. ¿Cómo se interpreta esto en medio de la desconfianza que existe ante la figura de la presidenta Dina Boluarte? Es lo que vamos a estar viendo y cuál va a ser su efecto en la economía del Perú. Y no solamente ese temor, sino una incertidumbre muy grande que lo pone día a día hacia la población. Mire, otro país que le tengo que prestar atención es Argentina. En Argentina la situación se agrava a pesar de que Argentina en su comercio con China utiliza el yuan. Eso alivia un poco, pero no resuelve estructuralmente nada. Y Argentina va a entrar en elecciones en octubre, pero cada vez se agrava más la inflación, las amenazas de recesión. Se calcula ahora que Argentina crecerá menos 3% en el 23. Es decir, estará en recesión. Y esto, a uno de los países más importantes de nuestra región, con una deuda impresionante, con un país en el hartazgo político total, con movilizaciones. Y luego de una pandemia. Y con la división política del peronismo y de las fuerzas de oposición. Ahí se está cosiendo quizás el manual de las cosas que no se deben hacer para producir una situación de incertidumbre altísima. Voy a terminar con un país aquí en Centroamérica, nuestra región, en Nicaragua.
a veces uno tiene un techo para asombrarse. Pero el señor Ortega y la señora Murillo, o el régimen Ortega Murillo, ahora ataca a los abogados. A los abogados. Y a las ONG. Y en este fin de semana cerró una ONG que atendía a niños Es que ya venía de escasos recursos. atacando a las ONGs. ¿Y qué es lo que está en el fondo de todo esto? Yo creo que es como una decisión estratégica tomada. Disparen a todo lo que se mueva. Y esto ha hecho que en Nicaragua ahora esté obligando ahora a la oposición de a pie a salir. Y parte de la migración, que es un tema de todo el continente, se está llenando de nicaragüenses que huyen o hacia el norte o hacia el sur, a Costa Rica, creando presión en la frontera tico-nicaragüense, pero además aislando a Nicaragua, que solo tiene de aliado a Cuba, Venezuela, a Corea del Norte, a Rusia y a la República Popular China, en la medida en que China vea que hay negocios que realizar. Debo entender, Rusia tiene acuerdos militares de entrenamiento con el sandinismo, pero incluso todos los aliados sandinistas han sido perseguidos. Y en ese afán de querer destruir a la oposición, el régimen de Ortega Murillo está destruyendo a Nicaragua. Así es. ¿Y por qué nos debe interesar todo esto? Bueno, a la vuelta vamos a hablarle sobre por qué nos debe interesar, pero le adelanto algunas cosas que usted debe tener. Este mundo de complejidades que estamos viviendo está íntimamente relacionado con nosotros. Y saber navegar en ese mundo tan complejo es una de las razones por las que nosotros debemos mirar con seriedad las próximas elecciones y los próximos meses, porque son cruciales. Como le señala Sara, y si usted ve que los Estados Unidos no resuelve el tope de la deuda, nosotros aquí tenemos nuestro sistema bancario afortunadamente, sólidamente constituido. ¿Hasta cuándo? Entonces, esta crisis de los Estados Unidos, esta crisis de la democracia en los Estados Unidos, esta crisis que generaliza en el mundo y que se está volviendo endémica y dura en Sudamérica, casi prácticamente dejando a nuestros países sin salidas, por la falta de comprensión de lo que quieren los países y este enfrentamiento de la nueva guerra, de la nueva Guerra Fría, nos debe llevar a meditar. A la vuelta vamos a hablarle sobre eso. Mañana comienza el juicio. Ricardo Mate, recuerde los 4 partidos grandes. Hablo de los partidos grandes por la magnitud de su tamaño y de su peso político en el país. Por ahí va. Si usted no entiende lo que está ocurriendo entre los grandes, también ya hay algunos pequeños, particularmente Moca, un movimiento otro camino, ya escogió a su dirigente a presidente. No he escuchado mucho, no he escuchado ruido sobre esto. También lo ha hecho el Partido Popular con el expresidente Martín Torrijos. Pero él lo va a verificar en julio. Todavía está en la propuesta para... Ahora le hablamos sobre esa nueva correlación y qué significa el juicio de mañana.